Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de Hebreo Bíblico 2. Hoy estamos comenzando de forma muy especial con un tema que me fascina, un tema que me encanta, porque es un tema que siempre he dicho es un tema que nos va a ayudar a mirar el hebreo bíblico con todo su sentido. Las estructuras verbales nos ayudan a eso, nos ayudan a mirar todo el sentido, todo el contenido teológico del hebreo bíblico. Entonces, para el día de hoy, ese es nuestro propósito, esa es nuestra razón, el poder, ¿cierto? Eh, ver las estructuras verbales y también, ¿cierto?, entender que estas estructuras verbales nos van a ayudar siempre a poder ver cosas que en realidad no le habíamos puesto mucha atención. Así que por eso vamos, ¿cierto?, a sacar nuestros apuntes, nuestros materiales y vamos a las estructuras verbales, que se llaman los binyanim o binyanim, de acuerdo como usted quiera pronunciarlo. Entonces el objetivo va a ser entender las características de las estructuras verbales y saber cómo funcionan en el texto hebreo. Bueno, estos binyanim se organizan en patrones verbales. Ustedes se van a dar cuenta de que tienen características que son muy, pero muy identificables. Algunos tienen sufijos, otros tienen prefijos y otros tienen infijos. Los prefijos son los que van antes de la palabra, los infijos son los que se colocan al medio de la palabra y los sufijos son los que se colocan al final, son terminaciones. Ahora bien, con toda la revolución de los softwares y de las apps para poder estudiar hebreo bíblico, muchas veces no necesitamos poner atención porque la misma traducción nos va a decir en qué estructura verbal está trabajando el verbo. No obstante, a mí me gustaría que ustedes pudiesen tener la capacidad de no tener esas apps, pero abrir el texto masorético, abrir, ¿cierto? El texto de hebreo bíblico y simplemente fijarse en esos cambios morfológicos para poder identificar cuál es la estructura, porque esta estructura va a determinar la acción, la intensidad, la voz, si es activa o pasiva, y la causa. Y todo esto va a eh, organizar nuestra teología de una forma totalmente distinta. Entonces, en resumen, este sistema de Binyanim permite que las raíces verbales se adapten a una amplia gama de significados y matices contextuales, lo cual es esencial para la comprensión y traducción precisa de los textos. Y yo quiero también puntualizar esa palabra precisa, porque yo les dije que en la comunicación muchas veces somos limitados, ¿no? ¿Cuántas veces, a cuántos de ustedes no le ha pasado que ha malinterpretado un texto que le han enviado por WhatsApp? ¿Le ha pasado? Porque usted lo leyó en el tono que usted estaba en ese momento, cuando en realidad la persona no lo quiso decir así. ¿Por qué? Porque en realidad muchas veces las palabras son las expresiones más limitadas de la comunicación. Tú necesitas el rostro de la persona, necesitas el tono de voz de la persona, cómo pone sus ojos, su boca, su expresión, cómo mueve sus manos. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que habla con las manos? Que mueve, ¿cierto? Todas las manos, su cuerpo y no para. Y si no puede hacer eso es como que no se está comunicando. Y en realidad esos son los Binyanim, esos son las estructuras verbales, porque
son las manos, la voz, los ojos, las expresiones faciales del texto. Solamente leer el texto, si los Binyamin, vas a tener el 15% de la comunicación. Pero cuando le agregas estas estructuras verbales, te vas a dar cuenta cuál era el sentido de la acción, cuál era el tono de voz, cuál era el propósito. Y esto va a determinar nuestra traducción, pero también nuestra teología. Yo esto, amados hermanos, no lo aprendí cuando tomé clases de hebreo bíblico. Yo aprendí los tiempos verbales, pero los Binyanim han venido a revolucionar toda mi cosmovisión de teólogo, de biblista, de exégeta, pero también mi vida devocional. Porque cuando tú aprendes a encontrarte con Dios a través del texto bíblico, de una forma directa, usando los Binyanim, te vas a dar cuenta que eres capaz de ver las manos de Dios, de ver sus expresiones faciales, de escuchar su tono de voz, porque allí están, pero no lo sabíamos, no lo sabíamos. Y estos Binyanim son 7. ¿Pueden ir conmigo? Si siguen mi mouse, se van a dar cuenta y vamos a empezar de aquí como el buen hebreo de derecha a izquierda y vamos a empezar de abajo hacia arriba. El primero es cal, ¿ok? El primero es cal. El segundo es nifal. El tercero es piel. El cuarto es pual. El quinto, jifil. El sexto, jofal. Y el séptimo, hitpael. Hitpael. Entonces, estas 7 estructuras van a determinar nuestra traducción, pero también nuestra teología y por sobre toda nuestra vida devocional. Nuestra relación con Dios va a revolucionarse, va a explotar, va a cambiar de forma totalmente diferente, porque si el texto sagrado se fue plano por muchos años, ahora va a tener sentimientos, emociones, expresiones, va a haber una dinámica que lo va, y vuelvo a insistir en esto, lo va a revolucionar todo. Pero veamos, ¿qué significa Cal, Nifal, Piel, Pual, Jifil, Jofal y Hitpael? Que sea dicho de paso, los nombres en realidad no tienen tanto un significado como ah, como una ayuda pedagógica para poder ver los cambios gramaticales de estas estructuras. Y ya se van a dar cuenta de eso. ¿Ok? Ya van a darse cuenta de eso. Bien, número uno, el cal. Si se dan cuenta, el cal es el patrón verbal más común y básico en hebreo bíblico, donde el verbo expresa una acción simple o directa en su forma activa. ¿Ok? Es decir, es el binyan totalmente simple, normal, no intensificado, ni pasivo, ni causativo. Por eso que siempre cuando tú vas a un diccionario en hebreo, ¿qué crees? Está conjugado en cal. Siempre va a estar conjugado en cal. Siempre va a aparecer, para que lo anotes, porque esta es pregunta de prueba, es, va a aparecer en cal y en tercera persona del masculino singular. Así va a estar, ¿cierto? Siempre la conjugación en cal y en tercera persona del masculino singular. Ahora, mira el nifal. El nifal ya no es una voz simple, es una voz pasiva o reflectiva, ¿ok? Que se utiliza para describir acciones en las que el sujeto recibe la acción en lugar de realizarla. Aquí ni Dios ni el personaje bíblico hace la acción. ¿Qué pasa? La recibe. Y muchas veces los traductores tradujeron mal. Te vas a dar cuenta que en realidad Dios no estaba haciendo la acción, sino recibiéndola. O el personaje bíblico, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, Josué, Samuel, David, Salomón, todos ellos no estaban haciendo la acción. En realidad la estaban recibiendo. Pero muchas veces las traducciones no puntualizan en eso, pero tú vas a ser capaz de verlo. Y es muy diferente a que tú hagas la acción a que la recibas, ¿sí o no? Es muy diferente a que tú des amor a que recibas amor.
¿Es diferente o no? Por supuesto que sí. Entonces te voy a enseñar cómo a darte cuenta cuándo es nifal, cuándo la acción en realidad se recibe. En tercer lugar tenemos piel. Y esto es muy importante y porque es la acción más intensa y causativa de las estructuras verbales. Aquí está toda la pasión. Muchas veces nosotros somos tan injustos con el texto bíblico. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio estaba haciendo un seminario doctoral la semana pasada sobre el libro de Deuteronomio en el capítulo 28. ¿Se acuerdan del texto de las bendiciones y de las maldiciones? ¿Y cómo lo traduce el Reina Valera? Dice, si haces esto, si obedeces, ¿qué dice? Te bendeciré, ¿no? Pero ¿sabes lo que me di cuenta? Que la palabra ahí bendecir está en piel. Entonces no es que te voy a bendecir, es que en realidad es que te voy a recontra bendecir. Te voy a llenar de bendiciones, te voy a saturar de promesas y de bendiciones. Pero los traductores simplemente dicen, te voy a bendecir. ¿Te das cuenta? Mira, Cal sería como esto, te voy a bendecir. Pero pieles, te voy a bendecir con todo. Pero no lo ponemos en el texto bíblico. Y nosotros los predicadores deberíamos usarlo, porque es muy diferente cuando estás en una relación de pareja decir te quiero, a mirar a los ojos a tu pareja, tomarle la mano, abrazarle y decirle, te amo con todo mi ser. ¿Es diferente o no es diferente? Pero para nosotros muchas veces es lo mismo y está muy mal. Se pierde todo el sentido. Así que eso es piel, es una acción intensificada o repetida que puede transformar una acción simple en una más fuerte o deliberada. ¿Y cuál es lo contrario de piel espual? Que también es muy, muy intensa, pero es la que se recibe, es la acción pasiva que se recibe de forma intensa. Entonces, si cal es la acción simple y su contrario es nifal, que es la acción recibida de forma simple, piel es la acción intensa y, cierto, su otro extremo va a ser pual, que es la acción recibida de forma intensamente. En quinto lugar tenemos Jifil y este villano es muy importante porque es causativo y hace que otro haga una acción. Y es muy importante porque muchas veces nosotros simplemente traducimos como si fuese lo mismo, pero no, es Dios quien te hace. Por ejemplo, en los Salmos, hay muchas veces cuando dice, y el hombre será feliz, el hombre será bienaventurado. Y nosotros decimos, ah, sí, va a ser feliz. Pero no nos damos cuenta de que ese verbo está en Jifil. Y tú me vas a decir, ¿y qué tiene que ver eso, profesor? Que es una voz causativa. En realidad, quien está haciendo al hombre feliz es Dios. El hombre no es feliz por sí mismo. Es Dios quien lo hace feliz. ¿Te das cuenta? Qué bonito. Y Jofar es lo contrario de Jifil. Se utiliza para indicar que alguien o algo es el receptor de una acción causativa. Yo recibo eso que fue causado. Y lo último es el hit pael, que es la voz reflexiva o recíproca. Se utiliza para expresar una acción que el sujeto realiza sobre sí mismo o en lo que hay una interacción entre dos o más sujetos. Y es muy importante porque esta estructura o villán o vinian a menudo implica una dimensión de autoacción o un enfoque en la relación entre los involucrados. Es decir, yo hago la acción y recibo el beneficio de ella. Les voy a hacer una pregunta. Está complicado esto, ¿no? Pero ¿saben qué? Les traje un ejemplo. Y ahora me van a amar con este ejemplo. El ejemplo de la palabra shalach, shalach, que es enviar. Aquí si se dan cuenta está conjugado. Está en cal, tercera persona masculino singular. Ah, y está en en el pretérito. Se me olvidó decirles eso. La conjugación está siempre en pasado, en pretérito. Es decir, él
hace algo o él hizo algo. En este caso, shalach significa enviar. Entonces ahí, si sigue mi mouse, mira, esta simple palabra significa él envió. Él envió. Siempre las conjugaciones va a estar, entonces lo vuelvo a repetir, en tercera persona masculino singular, en el pretérito y cal, en cal. Lo voy a volver a repetir porque eso sí la voy a preguntar en el examen. ¿Cómo aparece la conjugación de los verbos en hebreo? Aparecen en cal, tercera persona masculino singular, en pretérito. Es decir, ¿cierto? En el perfecto, en pasado. Muy bien. Entonces, miren, vamos a buscar la palabra enviar. Cal, shalach, ¿cierto? Él envió. Alguien lea, por favor, Génesis 8:7. Cualquiera. Ya, profesor. 8:7, ¿cierto? ¿Sí? Y envió, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Muy bien, gracias. Bashelach et Jaorev. Y envió el cuervo. Ahí está la palabra enviar. ¿Te das cuenta? Una acción simple, está en cal. ¿Quién lo envió? Noé. Noé es masculino, Noé es una tercera persona, porque la primera persona soy yo, la segunda persona eres tú, la tercera persona es él. Entonces, el autor al libro de Génesis está hablando de él, tercera persona masculino singular, en cal, en pasado, él envió. ¿Qué envió? Un cuervo, acción simple. Pero ahora vamos a ver el Nifal. Y aquí se va a poner un poco más, ¿cierto? Vamos a ver un poco más de expresiones faciales. ¿Quién puede leer 1 Samuel 20:20? Solamente Sí, abra el micrófono y léalo, por favor, que estamos grabando la clase. sí. Dice, yo fingiré estar tirando al blanco y lanzaré 3 flechas en esa dirección. Y lanzaré 3 flechas en esa acción. Si se dan cuenta ahí, la traducción está mala. Dice, ¿cierto? Que lanzaré flechas. Pero en realidad, la verdadera traducción, porque ahí está en Nifal, es Hashet Nishlach, que significa y las flechas serán enviadas. Es decir, van a recibir la acción. Ahora, obviamente el traductor pone, ¿cierto? Y enviaré las flechas porque en realidad así es como se habla. No, no, tiene cierto que muchas veces ¿sí? Priorizar, perdón, priorizar el sentido del idioma receptor, porque en realidad decir y las flechas serán enviadas no tiene mucho sentido. Gramaticalmente no tiene sentido, pero teológicamente hablando tiene mucho sentido, porque en realidad las flechas no pueden lanzarse solas. Alguien tiene que lanzarlas. Entonces, por eso está en Nifal, porque en este caso las flechas van a recibir la acción, ¿cierto?, del que las arroja. Veamos, sigamos con la palabra shalach, enviar. Vamos con piel ahora. Vamos con piel. Las preguntas todas al final, ¿ok? Vamos con piel. Que alguien me lea, por favor, 2 Samuel 11:6. Tengo la Biblia del peregrino. Dele, por favor. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías el hitita. Muy bien. Mándame a Urías, ¿cierto? El hitita. Envíame. Y ahí te das cuenta, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos predicado ese texto? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros? Pero ¿cuántos de nosotros hemos dicho que en realidad David estaba tan, pero tan urgido a que Joás le enviara a Urías? Estaba desesperado. Fue una acción intensa. Obviamente estaba desesperado porque estaba lleno, ¿cierto? Estaba acorralado, ahogado en su pecado. No sabía cómo, ¿cierto?, encubrirlo. ¿Cierto? Planeó algo, hizo un plan, pero para que ese plan funcionara, ¿cierto? Tenía, ¿cierto?, que
Joab enviar a Urías. Por eso decía, envíamelo, envíamelo. Pero ninguno de nosotros ha predicado la urgencia de David porque no conocíamos de estas estructuras. Ahora nos vamos a dar cuenta que en realidad David estaba tan ahogado en su pecado que en realidad cuando le dijo a Joab que le enviara a Urías, es como estaba totalmente desesperado. Esta estructura es cuando se te desgarra el alma, se te salen las tripas para que algo suceda. Perdónenme la expresión, pero así es, porque el hebreo bíblico es bien concreto. Se te desgarran las tripas, es mándamelo, me muero. Estaba desesperado el hombre. Y muchas veces las palabras en piel nosotros no las colocamos. Y cuánto nos haría bien entender cuando en realidad muchas veces son acciones de Dios hacia su pueblo que están en piel, donde Dios se desgarra por dentro para que algo suceda. Pero vamos a ver entonces la otra cara de la moneda que también es intensa, pero es pasiva, es decir, recibe esta acción intensa, es el cual. ¿Quién puede leer Isaías 6:8? Sí. Isaías 6:8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. ¡Wow! ¿A quién enviaré? Entonces, ese es muy importante. ¿Cuántos de nosotros también no hemos predicado de Isaías 6:8? Y la palabra ahí, ¿a quién enviaré? También es desgarradora, pero es una acción que recibe la persona enviada por Dios. Es decir, aquí, y aquí escúchenme bien, la intención del relator, y escúchenmelo bien porque me pone la piel de gallina. No está enfatizar en que Dios envía a la persona, sino que está enfatizando que la persona fue enviada por Dios de forma intensa, que quiere ser enviada por Dios de forma pero muy, muy intensa, y que esa intensidad es recibida en el ser humano. Por eso la vocación y el llamado de Isaías es un fuego. Isaías no lo dijo, pero Jeremías lo dijo, es un fuego consumidor que me consume, que trato de pelear con eso, pero no puedo. Ahora nos damos cuenta por qué, porque en realidad es una acción que otro hace y yo la recibo. Simplemente tengo que responder a ella. Número 5, el jifil, que es una forma causativa. El verbo expresa que alguien causa que otro va a ser enviado. ¿Quién lee Éxodo 3:10, por favor? Y profesor, Sí. ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y esto es hasta muy importante porque ese llamado de Moisés no es un llamado que él hace por sí solo. Es Dios quien lo llama, es Dios quien lo envía. Entonces, y esta forma es muy importante y cuando ustedes lo predicanlo, díganlo. Que en realidad Moisés se movió, respiró, caminó, porque recibió una acción, ¿cierto?, de alguien más. Y eso expresa que tú, hermanos amados, tú vas a enviar a alguien y que esa persona no se puede mover si tú no la envías. Entonces, tú vas a causar esa acción y es muy importante. Es muy importante especialmente, bueno, no me voy a poner a predicar aquí, pero es muy importante especialmente en el ministerio, porque es Dios quien llama. Nosotros no somos llamados por nosotros mismos. Y número 6, el Jofal. ¿Alguien diferente? Yo voy a Yo, leer, profesor. Bueno, Sí, alguien que no ha leído. creo que yo. Dele. Ya. El 14. He oído un mensaje del Señor, un heraldo lo anuncia entre las naciones. Reúnanse, ataquen a la ciudad, prepárense para la guerra. Ujú. Aquí, cierto, la acción de enviar realizada eternamente sobre... ¿Ese es Jeremías 49:14? Sí,
¿Sí? Ok. Entonces aquí, ¿cierto? Es una forma pasiva, pero tú recibes eso, tú lo recibes. Y esa recepción te hace moverte y es importante porque aquí, si en el Jifil el énfasis está en Dios, quien envía a alguien, aquí en el Jofal, el énfasis va a ser en el que está enviado, en el que está siendo enviado. Y el séptimo es el Hit Pael. Alguien diferente que lo lea, por favor, alguien que no haya leído. Primera Samuel 20:12. Ahora sí. Sí, Dice, y Jonatán le dijo a David, te prometo por el Señor Dios de Israel, que para mañana a esta hora o a más tardar pasado mañana, hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. ujú. Ahí la palabra, bueno, la traducción no dice enviar, pero en realidad, cierto, es, no lo tradujo así, pero en realidad es un mensaje mutuamente, cierto, un mensaje que es recíproco. Déjeme verlo, porque, ¿cuál traducción leyó? NTV, Ah, claro. ¿Alguien tiene la Reina Valera 60 que pueda leer ese pasaje? 1 Samuel 20:12. te lo digo, Sí, dice. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. exacto. Ahí está, ahí lo digo porque recuerden que la Reina Valera, que tiene muchos errores de traducción, pero es la Biblia más formal, traduce palabra por palabra y me imaginé que ellos respetaron la palabra y cierto, enviar. Entonces, enviaré por ti. Hago la acción, pero tú también vas a recibir, o yo también voy a recibir el beneficio de ella porque es cierto, tú estarás conmigo al lado. Y eso es cierto, la forma hit by. Así que bien, en resumen, esas son las 7 estructuras. Si la aprendemos a analizar, las aprendemos, ¿cierto?, a usar en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas y en nuestra vida devocional, va a cambiar toda nuestra forma de entender el texto bíblico y también de entender a Dios. Muchas gracias.